es darles a conocer los pormenores que hasta ahorita tenemos de lo acontecido el día de ayer, prácticamente en la noche, para incluso amanecer el día de hoy, con la única salvedad de que todavía estamos en espera de poder tener la declaración puntual, en este caso del presunto, en razón de que ha estado intoxicado, de acuerdo incluso a los exámenes médicos. Este tipo consumió drogas e incluso metanfetaminas, que salió positivo, pero también encontramos residuos de resistol 5000 en la camioneta que traía, lo cual nos lleva a que estuvo drogándose de manera bastante fuerte. Ya tuvo incluso las atenciones médicas, porque además al final también tuvo un disparo de arma en la parte de la pantorrilla y al parecer también alguna lesión en uno de los dedos, no nada grave, con todos los acontecimientos que él llevó a cabo, que de hecho vamos a referirlo. Entonces ahorita solamente nos faltaría su declaración, sobre todo porque todavía queremos esclarecer, en base también a los que nos pueda referir, qué fue lo que se da al interior aquí de la Subprocuraduría, que es cuando se da el suceso donde sale amagada la compañera, en este caso agente, y que cómo es que se logra dar ese momento en el cual el tipo toma un arma para proceder a esto, ¿no? Entonces, la relatoría que tenemos es, ya con base en declaraciones de quienes participaron en los diferentes eventos, es el siguiente. El día de ayer, productores de piña del poblado de Divorciados informan que a las 5 de la tarde esperaban un cargamento de lo que se llama hijuelos de piña, que son para sembrar precisamente en este caso la piña, procedente de la ciudad de Veracruz. Este arribó una hora después a esta comunidad de divorciados, por lo que trabajadores ahí de la comunidad empiezan a bajar el cargamento y escuchan que el conductor, que ahora es precisamente el presunto, de nombre José Francisco Gutiérrez Sorcia, discutía con el dueño del cargamento, en razón de que el chofer alegaba que el trato era dejar el cargamento a la entrada de la ciudad de Chetumal, y sin embargo se le dijo que tenía que ir hasta el poblado de Divorciados a llevarlo. El dueño del cargamento, de nombre Josué Lara García, él se retira del lugar y se va rumbo a Chetumal. El chofer, de acuerdo a la versión de los mismos, en este caso que estaban descargando, refieren de que después de esta discusión álgida, el chofer se mete a la cabina del tráiler por un promedio más o menos de 2 horas. Dicen que incluso ven como que está tomando algún tipo ahí de bebida, sin lograr establecer cuál. Y después de este tiempo, sin decir nada, escuchan cuando arranca el tráiler y empieza a moverse, incluso todavía con personas arriba que estaban precisamente en la descarga de este producto, y que al momento de que empieza a moverse el vehículo, 2 de ellos logran bajar en el lugar, que tirándose, otros 2 más se logran bajar o tirar, mejor dicho, en el poblado de Panteras, que es cuando ya el tipo viene por este rumbo de la vía corta, y los 4 restantes lo hacen en Chunjujú. De hecho hay 2 de ellos lesionados, lesiones menores, en lo que obviamente bajan o se tiran, mejor dicho, porque no es que les haya permitido bajar, sino que se tienen que aventar para poder salir del vehículo. En ese sentido, cuando bajan a Xunjujú, se tiran a Xunjujú, estos últimos 4, ellos mismos avisan a la policía municipal del lugar, y estos a su vez dan un auxilio persiguiendo el vehículo, en este caso el tráiler. Generan un aviso en razón de tratarse de un vehículo en carretera a la comandancia, por un lado de Felipe Carrillo Puerto, de la policía municipal, y estos a su vez ponen un retén a la entrada de lo que es Carrillo Puerto, que el propio, en este caso el conductor, evade, dirigiéndose sobre lo que es el libramiento hacia Chetumal, es decir, a la vuelta para irse para Chetumal. Ahí la policía ya municipal, habiendo dado parte a la policía federal, logran en ese momento asegurar al sujeto, es decir, le hacen el alto, incluso se refieren que hay disparos para que se detenga, logran detenerlo y bajan al tipo, en este caso al vehículo. La Policía Federal en ese momento se hace cargo, esto más o menos hablamos de las 22:20 horas, y junto con el tráiler lo llevan a la oficina que tienen ellos aquí asentado en Felipe Carrillo Puerto, y están allá en un promedio aproximado como de unos 40 minutos más o menos. De ahí los policías federales se trasladan aquí a la Subprocuraduría,
junto con él, en este caso trayendo al tipo, al presunto, y lo ponen a disposición, bueno, pretenden ponerlo a disposición, se aclara porque realmente llegan preguntando al Ministerio Público si les podía recibir a disposición a este sujeto por un delito que, de acuerdo al Ministerio Público, era por resistencia de particulares, cuando realmente había otros hechos que se habían dado, como es la privación de la libertad en el caso de las personas que estuvieron en el tráiler, en el caso también de hay daños porque el tipo, según hay referencias en la misma comunidad, tumbó hasta postes, o sea, hay algunos otros hechos que pudieron haberse señalado, incluyendo las lesiones de quienes fueron, en este caso, se lastimaron al momento de tirarse del camión. Sin embargo, le preguntan al Ministerio Público si les puede recibir por resistencia particulares. El Ministerio Público le dice, bueno, si ya traen la apuesta, no lo traían, le dice, pues no te lo puedo recibir porque pues no me traes nada. En ese sentido, les dicen los propios policías federales si podían preguntar a la Policía Judicial, a la Guardia, si pudieran tener el tipo en celda en lo que ellos trabajaban la apuesta, ¿no? Entonces les dicen, no, pues ahí está la Guardia, entran, hacen contacto con, en este caso, la ahora ya excompañera de nombre Yuridiana Cruz Solís, que es la que estaba de guardia, a la cual le preguntan si podían tenerlo en celda. Ella les dice que tiene que consultarlo con el comandante, hace contacto con el comandante y les dice que si se aceptaba. El comandante le dice no, porque no están poniendo a disposición y no tenemos ninguna razón para poderlos tener nosotros. Este lapso es donde ya no sabemos qué situación acontece, en razón de que lo que refiere ya posteriormente el Ministerio Público es que de repente aparece el tipo con una pistola apuntándole a la cabeza de la compañera y amagando con salir. Pregunta y pide un vehículo, le refieren, atrás de él viene un elemento supuestamente para decirle que bajar el arma, uno de la Policía Federal, no hace caso, pregunta por un vehículo, hay un vehículo de la Policía Federal en los que precisamente lo trajeron, que él sube a la compañera del lado, en este caso derecho, él sube en la parte conductor y con eso en este caso se lleva a la compañera, desde luego siempre con la amenaza latente. Más al ratito se mueven los policías federales y esto inmediatamente se informa para poder ubicar en este caso el vehículo, que es una patrulla de la Policía Federal de tipo, en este caso de Avenger, que es de las que normalmente utilizan, ¿no? En ese sentido, ya una vez que se van en esta patrulla, la patrulla es la 9917, para dejarles en claro cuál es, y se dirige en este caso hacia la parte como yendo hacia Chetumal, en donde en la parte que es de Umay, ahí hay entendemos, ahí se vuelca el vehículo, en donde de repente ya se llega, ya no se encuentra el tipo y se ve lesionada, en este caso a la compañera, a la gente de la Policía Judicial, al interior del vehículo, ¿no? Está ya ensangrentada, que posteriormente de hecho ya se apoya, independientemente de quienes persiguen a esta persona, otro grupo ya incluso comandado también por la propia subprocuradora, se dirigen al lugar para rescatar el cuerpo y tomar algunas de las evidencias del lugar. Quiero decirles de entrada que ya al momento de tener el cuerpo y hacer una revisión, se tiene ahí que tiene un impacto de bala en lo que es la cabeza, ¿no? O sea, que realmente este tipo le dio un balazo en el momento en el que se da la volcadura. Al parecer, según el perito, es una distancia muy corta, es decir, se acerca y prácticamente casi como decimos, ¿no? La última. De manera prácticamente cercana le da un disparo que efectivamente se logra ubicar a un lado de la cabeza y que es lo que realmente le causa la muerte. En ese sentido se hace por otro grupo para eso también ya se le informa a la comandancia de Chetumal,
de la situación en la cual el tipo se venía, se había dado. El tipo, al momento de que se vuelca lo que es la patrulla, él amaga un taxi que pasaba con la misma arma, un taxi que venía de Tulum, es marcado de hecho con el número económico 740, es color blanco con franjas rojas, que iba hacia Chetumal. Lo para, en este caso, con el arma, se sube en la parte de atrás y le dice al conductor que continúe. El conductor iba con un acompañante. Le refieren que no tenía mucha gasolina, por lo que hacen una parada en lo que es la gasolinería que está pasando Pedro Santos, casi en el entronque con la vía corta para Mérida, ahí. Momento en el que el conductor y el acompañante le dicen que van a cargar gasolina, pero aprovechan una vez que se bajan y se internan incluso al monte y lo dejan allá en el taxi. El tipo, cuando ve que no regresan, en este caso los empieza a buscar, ya no los ve, se baja del vehículo y ve que hay una especie ahí de camión de carga en la misma gasolinería, que en este caso lo ocupa. Se agarra y sube, y es un vehículo de transporte de 14 toneladas con la leyenda Transporte Especializado GAL, número económico 150. Lo aborda y se dirige nuevamente a la ciudad de Chetumal. Ante esa situación se comunican las corporaciones informando los nuevos datos del vehículo que tenía esta persona, y en coordinación con los policías tanto judiciales de Bacalar, en lo que es el poblado de Buenavista, unos kilómetros antes de llegar a lo que es el entronque con Miguel Hidalgo, se le da alcance a la unidad indicando que se detenga. En este caso el presunto se detiene y se asoman elementos de la policía judicial, y en ese momento, obviamente sin previo aviso de nada, empieza a dispararles desde la camioneta, desde arriba les empieza a disparar, solo abre la puerta y empieza a disparar, y desgraciadamente impacta en uno de los elementos de la policía judicial de nombre Miguel Flores Herrera, que en ese momento resulta herido. Empiezan los demás agentes a repeler porque empieza a dispararles a todos, y este compañero es trasladado a Chetumal con intención de la atención médica, pero desgraciadamente muere en el transcurso incluso. Se continúa repeliendo la agresión. El tipo al momento de que es detenido por medio de un retén, intenta seguirse moviendo con el tráiler ya una vez que estaba disparando, pero se sale ya de lo que es la cinta asfáltica, se va en la parte, digamos, la parte de la orilla, y el camión pues ya prácticamente queda estancado, por decirlo. Se baja el tipo todavía y se interna en el monte, ¿sí? Obviamente con arma. Se arma un operativo para que en este caso la policía judicial se interne en el lugar, y así se hace, obviamente pues, con todo el cuidado necesario, y se le logra detener ya dentro del monte. Toda vez que ya iba lesionado el tipo, pues se le logra detener y es trasladado de manera inmediata a las instalaciones aquí de la Subprocuraduría, donde ya es puesto a disposición y atendido también en cuestión de lo que son las lesiones. Se intentó dialogar con él por el grado de intoxicación que tenía, no podía referir coherentemente las situaciones que estaban pasando, por lo tanto se le ha dado tiempo para que bajaran los efectos, se le ha estado dando también atención, y estamos ahorita en espera más que nada que esté en condiciones para poder tomarle su declaración. Básicamente nos interesa mucho saber cómo se da el suceso aquí al interior, esa parte todavía no la tenemos clarificada. No se ha tomado la declaración de los policías federales, queremos primero tomar la declaración de él en función de qué nos va a referir, y con base en eso, en este caso, citar ya y llamar a los policías para ver si hay coincidencia. No prejuzgamos de nada, pero creemos que la base obviamente está en función de lo que nos declare el presunto, que además es el que origina todo esto, independientemente de que ya aspectos de lo que pasó desde el origen mismo hasta el final los tenemos por versión de quienes estuvieron participando, desde la Policía Municipal de Felipe Carrillo Puerto, las gentes que estuvieron en el vehículo, en este caso los cargadores o descargadores, el taxista que también se logró contactar, incluso el taxi se ubicó en Pedro Santos, las referencias también de los elementos que participaron en el operativo. Pues toda esa versión ya la tenemos de manera puntual, sin embargo, todavía nos hace falta de manera muy particular saber cómo se da el momento en el que
en este caso la compañera de la Policía Judicial es amagada, ¿no? ¿Bajo qué situaciones? ¿Cómo? Sobre todo porque en el mismo lugar estaban dos elementos de la Policía Federal. Y obviamente saber qué pasó, cómo es que se da esta situación, porque el tipo, el arma pertenecía a la compañera precisamente de la Policía Judicial, pero es un arma que incluso ella tenía resguardada, por lo tanto queremos saber cómo se da esta situación. Y creemos que la versión obviamente directa y puntual pues nos las puede dar esta persona, el presunto, pero obviamente en las condiciones donde ya pueda ser sin duda muy puntual la declaración. Procurador, los medios que hemos dado cuenta de este hecho desde anoche, sí, y por los antecedentes que usted mismo comenta, se podría adelantar o decir que se trató de un extremado relajamiento en los protocolos de aseguramiento o custodia de personas peligrosas. El detalle es que esta persona no estaba a disposición de nosotros, en este caso de la Subprocuraduría, tampoco de la Policía Judicial, tan es así que incluso el mismo comandante nos refiere que él recibe llamadas de la compañera. Sí, cuando hizo custodia en el momento que se encontraba, sí, claro, en manos de la Policía Federal Preventiva. Entendemos que obviamente bajo una situación de que la persona pues, ya estaba en la intención de ser puesta a disposición, debió haberse tomado medidas. Sin embargo, como te decía, yo no quiero prejuzgar en función de eso, quiero saber exactamente qué pasó, quiero en este caso tener la referencia clara en el momento en el que llegan acá e incluso se dirigen hacia el área de la Policía Judicial, cómo es que se da el momento en el cual se sorprende con un arma y que se amaga, y en este caso, cómo se da la situación, porque él venía esposado. ¿En qué momento le quitan la esposa? ¿A quién se las quita? En cuestión de las celdas, si entró en celdas o no, no había ningún candado. Las esposas y el candado aparecen a un lado, aquí afuera de la Subprocuraduría. ¿Quién las llevó ahí? Porque la persona, en este caso nuestra gente, sale amagada con él. En todo caso, el tipo tampoco pudo haberlos llevado afuera. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Entonces, te vuelvo a decir, yo quiero tener una versión puntual y en este caso quiero saber, en función de la declaración de esta persona, cómo se da ese suceso a partir del momento en que él llega con las personas y se conducen al interior con la guardia de la Policía Judicial. Procurador, estas dos muertes que se ha llevado este sujeto, bueno, finalmente hay dos muertos, hay lesionados, hay daños, hay un detenido, pero podría adelantarse que la investigación podría llegar, en caso de ser necesario, a las consecuencias que tengan que llegar. Va a llegar a sus últimas consecuencias, sin duda alguna. Este asunto no está parando en esta parte, sino por lo mismo te decía, Georgina, queremos llegar al fondo, qué pasó realmente, y créeme, si hay más responsabilidades, por supuesto, esa es la intención, el fincamiento de ellas en razón de omisiones o incluso de acciones que se hayan dado, que hayan generado de alguna manera este tipo de situaciones que a la larga nos dan dos lamentables, de verdad, muertes, que sin duda ha conmocionado mucho a lo que es la Procuraduría a nivel estatal. Créeme que de verdad hay una situación muy lamentable de esto, pero bueno, nos vamos a enfocar de manera totalmente profesional e imparcial a la investigación, y la idea es llegar a las últimas consecuencias de qué fue lo que pasó y quiénes participaron, indistintamente de tener directamente ya a la persona como presunto, porque además es quien genera todo, desde luego, y los acontecimientos posteriores, todo. ¿Hay más heridos por parte de la Policía Judicial? De la Policía Judicial son leves, los que participaron en operativo, más que nada lesiones en el momento en el que se da los encuentros, por ejemplo, con los vehículos, cuando incluso hay la persecución misma, incluso el tipo choca con una de las patrullas, pero son lesiones leves. Realmente lo lamentable en ese sentido, sin duda, es las muertes de estas dos personas, que es, por supuesto que, como lo decía hace un momento, es una situación que de verdad nos ha consternado mucho. Procurador, por último, ¿cuál es la postura que tiene en este momento la Policía Federal Preventiva cuando sabe que pudieran darse casos de involucrados? Están a la disposición, obviamente tuve incluso ya comunicación con el propio comisario, están a la disposición de que en el momento en que sean llamados declaren. De hecho, yo le hice el planteamiento de que primero quiero saber la declaración, en este caso del presunto, me parece que es el origen y es el que nos puede dar la pauta, y posteriormente, desde luego que sí, vamos a llamarlos para que nos declaren en función a ver qué nos refieren ellos. No quisimos hacerlo de manera primera porque al final de cuentas yo quiero tener el contexto general de todo desde el inicio mismo, pero en este caso con la participación de quien es el autor directo más que nada de esto,
que es la persona que tenemos detenida de nombre José Francisco Gutiérrez Socia, ¿no? Incluso queremos saber qué más información tenemos respecto de esta persona para saber si pudiera estar relacionado en otro tipo de hechos. Él viene de Veracruz, entonces queremos saber si de ahí también, de hecho ya está trabajando en eso, hay algún antecedente, algo donde pudiera estar relacionado, indistintamente si él nos pueda referir tal vez a otras situaciones en las cuales pudiera tener conocimiento o incluso haber sido parte. Procurador, si usted ha sido quien ha informado al gobernador del estado de estos hechos, sí, ¿cuál es en este momento la postura que tiene el gobernador de Quintana Roo? Sin duda lamenta muchísimo en este caso la verdad, la pérdida de 2 vidas, de elementos activos de nuestra corporación, por supuesto, al igual sin duda de un servidor. Ya incluso la licenciada Blanca, la subprocuradora, ha tenido contacto con familiares, en este caso de una de ellas, la compañera que estaba aquí adscrita. Ya también el director de la Policía Judicial lo ha hecho lo propio en el caso del compañero que pertenecía a la comandancia de Bacalar. Y por supuesto la postura es llegar al fondo de este tema, incluyendo desde luego, en ese sentido así lo ha manifestado el señor gobernador, llegar al fondo en la investigación, saber cómo se dieron todos esos sucesos, por qué razones que todo esto derivó incluso en las 2 muertes, pero simplemente es el fincamiento de responsabilidades conforme a lo que realmente resulte. Y en ese sentido es como estamos trabajando, no se ha descansado desde que se dio a conocer este suceso muy lamentable. Como les he comentado, ya tenemos todo el avance en función de ir tomando declaraciones, han trabajado los peritos, se han estado tomando huellas, evidencias, todo esto, pero nos falta todavía una parte, un eslabón, que es donde consideramos cierra el escenario de saber todo lo acontecido y en ese aspecto fundamental. ¿A qué obliga estas 2 vidas perdidas en cuanto a tema de protocolos? Definitivamente, de hecho lo estábamos comentando, teníamos acá al director general de la Policía Judicial, el director de la zona sur, el director de la zona norte, de hecho aquí en el estado, y precisamente reflexionábamos sobre eso, ¿no? Sobre la situación de que ser obviamente muy puntuales y muy claros en el tema de los protocolos de seguridad, en operativos de cualquier índole. Obviamente siempre cumplir en ese sentido estas medidas que nos establecen además los estándares en cuestión de la seguridad misma, y más aún cuando se trata de una situación donde hay de por medio un arma, ¿no? Obviamente se ha tomado reflexión de eso y pues, obviamente vamos a intensificar en ese sentido todo lo que son las pláticas con los compañeros y sobre todo este tipo de situaciones que sin duda en este momento, si bien serán de alguna manera una experiencia muy lamentable, pero yo creo que es importante que también se tome en función de evitar futuros sucesos de esta magnitud. ¿Las investigaciones se llevarán en Felipe Carrillo Puerto, procurador? Se están llevando y se van a hacer en 2 vertientes. Por un lado, Felipe Carrillo Puerto, que es donde inicia, tenemos aquí un fallecimiento primero. Obviamente hay también algunos otros delitos, lo decíamos, la privación de libertad, algunos daños, pero también se va a llevar, en este caso, bajo la jurisdicción, una parte de lo que es Bacalar, específicamente el municipio, que es donde se dan los últimos sucesos, tanto el tema de lo que es el daños también, imposición de vehículos, la sustracción, en este caso robo de vehículos de esta persona, como también la otra muerte, en este caso de un elemento activo nuestro, que obviamente sucumbe en esa zona, ¿no? Entonces hay 2 jurisdicciones que en este caso, de hecho ya se están trabajando, incluso hemos juntado al personal de ambos lados, precisamente para el análisis puntual en el caso de cada competencia que se tiene. Una persona que le quita la vida a dos seres humanos, ¿qué probabilidad de tiempo tiene de estar en la cárcel? Mira, sabemos que por lo que es el delito de homicidio, y en este caso por la cuestión de la manera, es decir, es un homicidio calificado, sabemos que las penalidades van en 5 a 50 años. Obviamente vamos a irnos por la penalidad mayor en ambos casos porque son indistintos los eventos, es decir, no por uno queda subsumido el otro, así que vamos por ambas vertientes, que incluso por eso te decía, estamos trabajando en las 2 jurisdicciones, el personal por cada lado está haciendo lo propio, indistintamente que en el caso de la jurisdicción de Bacalar estamos hablando del nuevo sistema. Eso no es impedimento en absoluto y se está trabajando también con todos los elementos legales para también llevar a vinculación, en este caso, a proceso a la persona. Ahora sí, por último, procurador, antes de ser procurador, usted también fue el ombudsman de Quintana Roo de Derechos Humanos. Claro. De repente, si se habla de relajamiento de protocolos, es por un lado. Por otro lado, también cuando las personas relacionadas con un delito son sometidas de cierta manera, también pudieran ser señalados socialmente por excesos. En este caso, ¿cómo administrar esos 2 momentos importantes en hechos? Es muy simple, Jordina. Yo creo que aquí están establecidos precisamente los mecanismos que indistintamente que tengas
una situación como esta, que es, si bien muy lamentable, definitivamente tenemos que ceñirnos al contexto legal, obviamente los mandatos en materia de respeto de derechos humanos. Como te decía, incluso a la persona se le ha dado atención médica tradicional, que tú dirías, bueno, pero pues los otros dos fallecieron. Sin embargo, bueno, tenemos que cumplir en ese sentido, son principios básicos en materia de respeto de derechos humanos, y obviamente ceñirnos al contexto legal en cuestión de la responsabilidad que se determine para el fincamiento respectivo. En eso se está trabajando, y que te digo, no deja de ser sin duda una situación dolorosa, lo señalo así, de toda lo que es la Procuraduría, de verdad, de todo el personal, y se lamenta mucho estos dos fallecimientos que se dan en cumplimiento del deber, pero de una manera sin duda muy lamentable. Algo que no hayamos preguntado, procurador, ¿qué quiere usted? Pues mira, ahorita lo que te decía, estamos en el proceso de integración, tenemos ya un avance importante, lo único que es que estaremos muy al pendiente para que en el momento en que tengamos la declaración de esta persona en función de todo lo acontecido. ¿Sucederá en las próximas horas? Sí, de hecho en esa intención quisimos adelantar esto en razón precisamente de que ya estamos prácticamente en la atención. Nos reportan que tal vez en promedio de 1 o 2 horas estaría en condiciones de poder declarar. Vamos a estar en ese pendiente, y por supuesto la declaración puntual que a su vez le daremos a conocer a ustedes para que tengan pormenores de el complemento, digamos, de lo que pasó ya al interior aquí, y sobre también la declaración que en su caso nos puedan rendir una vez tomada la de presunto los agentes de la policía. ¿El cuerpo de la gente se encuentra en Carrillo Puerto todavía? Está todavía en Carrillo Puerto, sin embargo va a ser trasladado, como te decía, ya se platicó con los familiares. Ella pues su origen es de Chetumal, el cuerpo se va a trasladar ahí, donde se le va a hacer también, desde luego, los respectivos homenaje ahí con la corporación, y desde luego también la situación de la velación por parte, en este caso, de la familia. ¿Eso será el día de mañana? Eso será el día de mañana. Hoy es el traslado, ya se ha platicado con la familia, desgraciadamente se tuvo que dar esta terrible noticia. No es fácil. ¿Dónde era ¿Perdón? En la misma situación, de hecho, igual también es Chetumal, ambos incluso. Mañana haremos, en este caso, un homenaje, una ceremonia, cuerpo presente en ambos casos. ¿En la Procuraduría? En la Procuraduría, el personal está en esa intención para que ya luego se proceda en este caso.